Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Podemos dar inicio a nuestra octava semana, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio a nuestra octava semana, que es sobre dirección, que ya es la última función del proceso administrativo. Dirección. ¿Cuál va a ser el contenido de esta semana? Disculpa, estoy un poco resfriada. ¿Cuál va a ser el contenido? Va a ser esto, ¿cómo se llama? Vamos a ver generalidades. Vamos a hablar sobre el gerente, que también ya hemos hablado. Tocar el tema de liderazgo, negociación, trabajo en equipo, toma de decisiones, delegación, motivación y comunicación. Un minutito, permitimos a sus compañeros. Entonces, empezamos para ganar tiempo. Nosotros hemos estado trabajando con esta lámina y hemos visto lo que es la fase mecánica, que vimos planeación y organización. Hoy día vamos a comenzar la fase dinámica, que comprende dos puntos: la dirección y el control. En la dirección, lo más importante es la toma de decisiones, la integración, la motivación, la comunicación y la supervisión. Entonces, vamos a ir viendo estos temas en esta semana. Acá, para no olvidarnos, tenemos que planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos. Y dentro de la dirección, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Dice que la dirección sirve para orientar los esfuerzos colectivos hacia un propósito común. Dijimos, nosotros planificamos para saber cuáles son los objetivos y las metas con las cuales se va a trabajar. Para eso nos organizamos y para eso dirigimos. Por eso dice, orientamos los esfuerzos. La dirección también comprende el hecho de comunicarse y negociar con las personas para obtener consenso. Es mejor obtener consenso porque, ya les decía, no todos pensamos igual. Entonces, ahí vienen los conflictos cuando yo pienso una cosa, tú piensas otra cosa, y qué es lo que nosotros podemos hacer. En la dirección también nos sirve para orientar a las personas y obtener su coherencia, orientarlas a la persona. Miren, en ningún momento, hasta acá por lo menos, ustedes ven que dice la dirección es mandar, y lo vamos a seguir viendo. ¿Qué otra cosa comprende? Liderar a las personas y motivar a las personas. Por lo tanto, nosotros podemos tomar esta definición teórica de dirección: es el proceso de conducir, influir, motivar a los empleados para que cumplan las funciones asignadas, seleccionar los canales de comunicación más eficaces y resolver conflictos. O sea, miren, en esta definición estamos hablando de varios procesos de conducir y de influir. No dice de mandar, conducir, conducimos. ¿Conducimos a qué cosa? A que se puedan ejecutar lo que nosotros hemos planificado, que para eso nos hemos organizado. Entonces, vamos a conducir ese tema. Y tiene algo muy importante: motivar a los empleados para que cumplan las funciones asignadas. Vamos a ver que hay diferentes tipos de motivación. Ahí me quedo y digo, hay diferentes tipos de motivación. Tendría que decir qué cosa es lo que muchos buscan. La motivación de tipo económica, pero ahí me quedo, para que cumplan sus funciones. Pero sí hago un paréntesis para decirles que la persona desmotivada es el peor empleado que existe. Y entonces siempre nosotros, cuando estamos en un cargo, dirigimos, conducimos, influimos, tenemos que motivar y nunca, nunca cometer el error de desmotivar a las personas. Hay diferentes tipos de desmotivación, ¿no? Puede ser una persona que está trabajando bien en el cargo, está haciendo bien, y de repente el jefe le dice, no, ya no vas a estar acá, sales de este cargo. Entonces, y es la persona desmotivada. Va a estar en otro sitio, ¿no? Como el otro día me contaban una anécdota
de un profesional, de un colega, de un médico en el Ministerio de Salud que ha trabajado por años. Por ética no lo voy a decir en qué dirección, por años, cuando esa dirección, prácticamente lo que se hace en esa dirección, no tenían nada, no había absolutamente nada. No había ni de quién copiar ni con quién hablar, porque nunca se había llevado a cabo. Esta persona comenzó de cero a trabajar ahí y ha tenido más de 10 12 años en el cargo. Y de buenas a primeras lo saca. Entonces, ¿y qué cosa he hecho? O adelante todo lo que tenía que hacer, que acá en el Perú eso no lo teníamos. Y entonces, ¿qué pasa ahora con este señor? Lo mandan no, no a otro cargo, sino lo mandan, digamos, de personal operativo a otra dirección. ¿Ustedes no creen que este señor está totalmente desmotivado? Tanto me esforcé, tanto hice para comenzar a trabajar en esto. ¿Para qué? ¿No? Entonces, por eso les digo, siempre cuidarse de no desmotivar a las personas. Hay diferentes maneras de conversar, de decir, no vas a estar en el cargo, prefiero que hagas otra cosa, pero nunca desmotivarlos. ¿Qué es importante también en la dirección? Canales de comunicación. La comunicación puede ser verbal, puede ser escrita, son las principales, porque no vamos a hablar del otro tipo de comunicación según los actos que uno pueda tener, pero son los dos. ¿Y cuál es la más difícil? La comunicación escrita. La comunicación ahora nos podemos comunicar, pero en la escrita hay que aprender a hacer qué cosa. Hay que aprender a hacer redactar un oficio, un proveído, esos documentos, porque si no, imagínense, si no está bien redactado, queda a las manos de la otra persona y la otra persona no entiende nada. Entonces, por eso dice, y seleccionar los canales de comunicación más eficaces y la otra cosa, resolver conflictos. Creo que en algún momento también habíamos tocado este tema y habíamos dicho que los conflictos siempre van a existir, porque los conflictos son propios de las personas. ¿Por qué se dan? Porque no todos pensamos iguales. Dice también que la dirección integra, perdón, integra y coordina el trabajo de las personas con la finalidad de lograr los objetivos y metas de la organización. Porque ustedes ya saben cuál es el objetivo, qué cosa es lo que se busca. Se busca cumplir con los objetivos y las metas trazadas, que tienen que ver eso con, y ya eso lo hemos dicho anteriormente, con la misión esa, que tenga esa empresa. Una definición teórica mucho más amplia, más completa, dice que la dirección es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, la autoridad del gerente, la autoridad del gestor, ejercida en base a decisiones que son tomadas directamente o delegando dicha autoridad y se vigila de manera simultánea que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. ¿Por qué este párrafo, este último párrafo? Está bien, estamos conduciendo, estamos ordenando, pero ahí quedó. Digo, bueno, se tienen que hacer estas cosas. En estos 6 meses vamos a trabajar en esto. Entonces comenzamos a repartir funciones, comenzamos a repartir tareas. Esto le toca a esta persona, esto, o a esta área, esto, a la otra y a la otra. ¿Y después qué pasó? Nunca controlamos si lo están haciendo o no lo están haciendo. Y ahí nos olvidamos. ¿Y qué pasa? Cuando las personas, de mando medio, conocen que el jefe solamente ordena y se olvida, no hacen nada, porque sí, total. Después ni siquiera se va a acordar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, la dirección es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones ya sea tomadas directamente o delegando dicha autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumplan en la forma adecuada
todas las órdenes emitidas. Y si estamos hablando de esto, ¿quién tiene que hacer esta cosa? ¿Lo tiene que hacer el administrador, el gerente o, que se denomina ahora, el gestor? Por lo tanto, y esto lo hemos visto, el gerente es la persona que coordina y supervisa el trabajo de otras personas para lograr los objetivos de la empresa. Y acá, en uno de los libros de administración, encontré esto: consejo para un gerente. Si alguien no escucha lo que dices, es tu responsabilidad buscar la forma de hacerte escuchar. Y entonces, quiere decir que las personas a las cuales estamos dirigiendo no es que no escuchen, sino que no hacen las cosas, pero no hacen las cosas porque están desmotivados, puede ser, porque no conocen, porque no han visto nunca ese tema, porque no lo quieren hacer y están descontentos en el lugar que están. Entonces, por eso dice, buscar la forma de hacerte escuchar. Y eso de buscar la forma de hacerte escuchar es entender qué es lo que está pasando para poderlo solucionar. Esta, esta imagen también la hemos visto, tenemos el personal operativo hacia abajo, perdón, gerentes de mera línea, gerentes de nivel medio y gerentes de alto. Ya lo hemos visto, y eso lo hemos tocado cuando hemos visto incluso hay organizaciones que son altas cuando tienen muchos gerentes y hay organizaciones que son bajas cuando tienen pocos gerentes. Entonces acá sí vamos a ver las definiciones un poco más amplias de estos gerentes, comenzando por el gerente del alto nivel. Dice que los gerentes del alto nivel son los gerentes que se encuentran cerca o en los niveles más altos de la estructura de la organización. De, y son los responsables de tomar las decisiones de la empresa y de establecer los objetivos y planes que afectarán a toda la organización. En un hospital, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del gerente, del director general, del gerente médico, del gerente administrativo. Luego, ¿qué cosa tenemos? Luego tenemos los gerentes de los departamentos, pues los gerentes o jefes de servicio, gerentes de alto nivel. Entonces, miren cómo nosotros vamos descendiendo, vamos bajando. Alto nivel, se quedaría esta en la dirección: el gerente general del hospital, el gerente médico y el gerente administrativo. Los gerentes de nivel medio dice que son los gerentes que se encuentran entre el nivel más bajo y los más altos de la organización, y son quienes dirigen el trabajo de los gerentes de primera línea. Los gerentes de nivel medio son los gerentes que se encuentran entre el nivel más bajo y los más altos de la organización, y son los que dirigen el trabajo de los gerentes de la primera línea. Y también ya la clase pasada, clases, hemos visto cuáles son, digamos, que cuáles son las funciones sobre todo de cada uno de este tipo de gerentes. Y los gerentes de primera línea son los gerentes del nivel más bajo de la organización que dirigen el trabajo del personal y por lo general están involucrados directa o indirectamente con la producción de la organización o con el servicio o los clientes de la empresa. Y son los que definitivamente tienen que tener más conocimiento de lo que se hace en esa empresa, con qué finalidad de poder supervisar. Eso de poder supervisar es aprender esto, hacer que aprendan a hacer las cosas y ver si están capacitados o no. Entonces siempre viene la pregunta, esto, si no hacen bien las cosas, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No están bien capacitados. Si no están bien capacitados, ¿qué tendremos que hacer? Capacitarlos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Todo claro, doctora. Ok.
Roles de los gerentes. Entonces, primeramente, vamos a comenzar por roles de los gerentes. Entonces, ¿qué entendemos? Así si nosotros vemos, es, digamos, funciones de los gerentes. ¿Qué tienen que hacer los gerentes? Pero la definición, el rol es la siguiente. El rol se define como patrones de comportamiento esperados de alguien que ocupa una posición dada en una empresa. Patrones de comportamiento. No está hablando solamente del rol del gerente, de la primera línea, del más alto nivel, ni del medio, del más bajo. Está hablando en general, patrones de comportamiento esperados de alguien que ocupa una posición en una empresa. Por lo tanto, según este autor, los roles de los gerentes son los siguientes: los roles gerenciales, los interpersonales, los decisorios y los informativos. Los roles gerenciales son las categorías específicas del comportamiento gerencial, perdón, categorías específicas del comportamiento gerencial. Interpersonales, entonces lo que tienen que tratar con las otras personas. Son los roles de los gerentes que involucran a personas. Roles decisorios, son roles de los gerentes que conllevan a la toma de decisiones. Y los roles informativos son los roles de los gerentes que implican reunir, recibir y transmitir información. Decíamos los informativos, roles de los gerentes que implican reunir, recibir y transmitir información. Entonces, según Henry Minzenberg, los roles de los gerentes son gerenciales, que es lo que van a hacer puesto que están ocupando; los interpersonales, lo que interactúan con las otras personas; los decisorios, que tiene que ver netamente y específicamente con la toma de decisiones; y los informativos, que ya dicen, bueno, ya tomé esta decisión, pero tengo que, ¿qué cosa? Reunirme con mi personal para poder transmitir esta decisión que he tomado, y no solamente transmitirlo, decir, esto se hace, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podemos agregar? ¿Qué podemos quitar? ¿De qué otra forma lo podemos hacer? Entonces, no solamente decir, como les digo, para informar, sino también para ver qué se puede, cómo se pueden mejorar esas decisiones tomadas. Entre los roles interpersonales de los gerentes tenemos que ver que ese gerente tiene una figura destacada. ¿Por qué? Por el currículum que tiene, por lo que ha venido trabajando, por lo que se le ha visto trabajar. Tiene condiciones de líder. Y acá tenemos que prácticamente deslindar algo que dice, no todo gerente es líder. Y eso no está mal. Si el gerente tiene las condiciones de líder, qué mejor. Y tiene que haber el enlace. El enlace es la coordinación que hay con las otras personas. También decimos que dentro de los roles de los gerentes, ¿no?, que tener en cuenta la transferencia de información. Es un monitor, es el que dice, estas cosas se hacen así. Es el divulgador, dice, esas son las decisiones que estoy tomando o las decisiones que estoy captando de más arriba. Y es un portavoz. O sea, estoy haciendo esto. Miren lo que yo hago. ¿Qué les parece? Y toma de decisiones que catalogan los gerentes como empresarios, como controladores, con la capacidad de asignar recursos y como negociadores. ¿Alguna pregunta en cuanto a los roles de los gerentes? Todo bien, doctora. Todo claro. Según Katz, las habilidades, y de esto habíamos hablado en la clase pasada, las habilidades administrativas se relacionan con los diferentes niveles administrativos. Tenemos habilidades técnicas.
quieren tener que tener la habilidad técnica. Hay que tenerlo. ¿Dónde está? El gerente de primera línea. ¿Qué pasa? ¿Qué otra habilidad encontramos? Encontramos la habilidad, estamos, la habilidad humana. Ese es el de la línea media. Y la habilidad conceptual se lo tiene el gerente de más alto nivel, que es el que toma las decisiones, es el que tiene que decidir, es el que tiene que ver si lo planificado está bien, si se organizó bien y cómo se va a cumplir. Son tres tipos de habilidades y cada una que es propia del gerente y del lugar que esté ocupado. Pero no con eso quiero decir, por ejemplo, que el gerente de la línea media solamente tiene que tener la habilidad humana. No, tiene que tener la habilidad técnica. Todos tienen que tener la habilidad técnica. Imagínense un gerente que no conoce nada de la organización o lo que se hace ahí. ¿Qué puede, cómo puede gerenciar? ¿Cómo puede dirigir? ¿Cómo puede después controlar? Por lo tanto, los gerentes tienen habilidad conceptual, la del más alto nivel, habilidad técnica, el gerente más bajo, habilidad humanística de la línea media. Entonces, habilidad conceptual, habilidad técnica, habilidad humanística. Vamos a definir, según Katz, cómo define esos tres tipos de habilidades administrativas. En cuanto a las habilidades técnicas, Katz dice que engloba el conocimiento y dominio de una determinada especialidad. Es propio de los gerentes de primera línea. El conocimiento y dominio de la determinada especialidad. ¿De qué estamos hablando? Si estamos hablando, por ejemplo, de un jefe de servicio de cirugía, entonces, lógico, el conocimiento tiene que ser sobre cirugía, no va a ser sobre pediatría o no va a ser sobre medicina, ¿verdad? Las habilidades humanas, que eso que hace que ese gerente pueda trabajar bien con otras personas, tanto en forma individual como en forma de grupo, se da principalmente en los gerentes del nivel medio, habilidades humanas. Pero no por eso van a decir, ah, bueno, yo estoy en la línea media, entonces yo no tengo que conocer, que saber técnicamente lo que se hace acá. Porque definitivamente los errores que cometen los gerentes, muchos de ellos son originados porque no saben nada de la organización en la cual ellos están. Y las habilidades conceptuales, que son del gerente de más alto nivel, dice que son propias de la alta gerencia, y es la capacidad de pensar y conceptualizar sobre situaciones abstractas, contemplar la organización como un todo y las relaciones entre las diversas unidades, visualizar la relación de la empresa con su ambiente. Entonces, eso es lo más importante que nosotros podemos rescatar de las habilidades y de las habilidades conceptuales. Visualizar la relación de la empresa con su ambiente. Y cuando nosotros estamos hablando de ambiente, ambiente, medio ambiente, externo, pues estamos hablando de lo que está fuera de la organización. La relación que ese hospital tiene con los otros hospitales, o de más alto nivel, o tiene también con los establecimientos de más bajo nivel, las relaciones que tiene ese hospital con las universidades principalmente, que son formadoras. Entonces son tres tipos de habilidades: habilidades conceptuales, habilidades humanas y las habilidades técnicas del gerente de más bajo nivel. Nosotros podemos decir que además de esas habilidades, los gerentes, para ser eficaces, tienen que cumplir con estas habilidades. ¿Cuáles son esas? Establecer metas, resolver problemas, administrar el tiempo, tener una adecuada comunicación verbal, tener habilidades interpersonales,
llevar a cabo un trabajo en equipo y administrar conflictos. Entonces dice, gerentes eficaces, establecer metas. Si no establece metas y objetivos, entonces, ¿hacia dónde va esa organización? Resolver los problemas, ya no he dicho problemas, siempre los vamos a ver. Administrar el tiempo. Decíamos que el gerente 80% de su tiempo lo lleva coordinando, ya sea en forma telefónica o en forma virtual o en forma presencial. Tener una adecuada comunicación verbal. Porque imagínense, si no se puede hacer entender, si no se puede entender lo que él habla, menos entenderá lo que él escribe. Tener habilidades interpersonales, el trato con los demás, está incluido el trabajo en equipo y está también algo que es muy importante, que lo vamos a tocar después, la administración de los conflictos. Y hay habilidades, también hay habilidades de los candidatos a un puesto de trabajo según los gerentes. ¿De qué estamos hablando? Si necesitamos contratar a una persona para que sea un gerente, entonces nosotros ya como gerentes tenemos que buscar ciertas condiciones en esos postulantes. ¿Cuáles son esas condiciones que se buscan? Habilidades para la comunicación oral y escrita. Habilidades interpersonales, cómo pueden tratar a la persona, cómo pueden motivarlo, cómo pueden tomar decisiones. Habilidades para el trabajo en equipo, cómo se hace para que la persona pueda trabajar en equipo. Habilidades analíticas y ser flexibles a los cambios. ¿Por qué ser flexible a los cambios? En la pandemia, bueno, todo estaba organizado, cada hospital tenía sus funciones, cada hospital tenía su organización, tenía sus planes, y por lo tanto, ese gerente sabía qué tenía que hacer. Vino la pandemia, fue un cambio total. Y entonces esto, y les pongo el ejemplo, muchos directores de algún hospital decían, no, pero yo no puedo quitar mis camas de cirugía, yo tengo que tener mis camas de cirugía, o tengo que tener mis camas de pediatría, sí, pero no las va a quitar, pero tiene que dar prioridad a los pacientes que están inmersos o a los pacientes que están sufriendo daño por la pandemia. No, pero no, entonces me voy a quedar sin camas. Imagínense, me quitan las camas. A eso se refiere cuando nosotros hablamos que tienen que ser flexibles a los cambios. ¿Qué otra cosa? Que tienen que tener habilidades de liderazgo. Por eso les decía, no es igual decir, este es un gerente, es el líder del hospital. Decimos así porque es porque es el gerente, pero no necesariamente el gerente tiene que tener habilidades de liderazgo. Lo debe tener, pero no necesariamente. ¿Qué otra cosa se busca en las personas que postulan un puesto de trabajo? Un dominio técnico en el puesto de trabajo que ocupa. Y habilidades en sistemas informativos. Hablamos de esto de la computadora. Pero yo agregaría algo que no lo he puesto y que ya es muy importante: idiomas. ¿Y de qué idiomas estamos hablando? Hasta hace de repente 4 o 5 años estaríamos hablando de inglés, ¿no? Con conocimiento de inglés se pueden abrir todas las puertas. Pero ahora tendríamos que hablar de otro idioma, que se está volviendo sumamente importante, que nosotros lo tenemos, ¿no? Estamos hablando del chino. Entonces, no sé si en algún momento va a ser tan importante como el inglés o va a ser mucho más importante que el inglés. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario de estas definiciones del gerente, las habilidades, las líneas de mando que ellos tienen que tener, el trabajo, digamos, personal, el trabajo con las otras personas, la toma de decisiones que es sumamente importante, que ellos tienen que tenerlas?
¿Mi tablet has visto? Sí, está ahí. ¿Ahí? ¿Este? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctora, todo claro. Continuamos entonces. Y continuamos y entramos al tema del liderazgo, donde vamos a ver qué es el liderazgo. La definición del liderazgo dice lo siguiente: es un intento de influencia interpersonal con las demás personas, dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas. Entonces, esta es la meta que yo tengo y hacia eso tengo que llevar a todos, que todos trabajen para poder cumplir esa meta que nos hemos trazado. Esa meta que es tan importante y que es la razón de ser de la organización. Por eso, liderazgo es un intento de influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas. También podemos decir que liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. Entonces, el liderazgo, si podríamos definirlo en pocas palabras, diríamos que es que hagan lo que yo quiero que hagan, pero no porque yo lo quiera, sino porque el personal esté, digamos, inmerso y esté convencido que eso se tiene que hacer. No es el hecho, por quedar bien con el jefe voy a hacer, pero mientras digo, oye, esto está mal, yo no sé por qué me han dado esto, miren lo que está haciendo, que está totalmente mal. Entonces, eso tampoco va de esa manera. Y miren cuántas cosas yo les pongo con ejemplos y creo, no tengo la menor duda, que esto que hablamos en nuestras clases, ustedes ya lo han visto y lo están viendo, digamos, en su paso por los diferentes servicios, ya sea de un primer nivel o de hospital, ¿sí? Por lo tanto, el liderazgo es la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, influir en sus emociones para que se dejen dirigir, compartan las ideas del grupo, permanezcan en el grupo, ejecuten las actividades necesarias para el cumplimiento de uno o varios objetivos. Líder trata que lo siga y las personas tienen que seguir lo que él hace porque están convencidas que tiene que ser así. Acá, desde el punto de vista histórico, dice, ¿los líderes nacen o se hacen? Y decimos, esta pregunta ha prevalecido a lo largo de la historia y ha sido fuente de discusión y polémica, la cual todavía no ha sido satisfactoriamente resuelta. Entonces, los líderes, ya no hablamos del gerente, la persona con condiciones de líder, ¿nace o se hace? Y entonces acá tendríamos que responder a, definitivamente hay quienes dicen que el líder nace. El líder nace ¿por qué? Porque tienen papás, tienen abuelos que han tenido ciertas características y eso ustedes lo pueden ver en diferentes familias, ¿no? De familias y entonces este niño ya nace, vamos a decir, genéticamente, tiene, digamos, condiciones de líder. Pero ese niño que decimos que genéticamente tiene condiciones de líder, ¿qué puede pasar? Puede pasar dos cosas. Nadie se da cuenta que tiene esas condiciones de líder. Por lo tanto, no lo estimula para que se desarrolle eso. ¿Y qué puede pasar? Se pierde. Se perdió. Nadie lo estimuló. Hablamos primeramente de qué cosa. De la familia, de la casa. Va al colegio
quiere ser el delegado del grupo, todo, pero nadie le da importancia. Se desmotiva, él mismo no es nada y se pierde. Otros dicen que definitivamente los líderes no nacen, sino los líderes se van haciendo. Es la persona que se va haciendo a lo largo del día. Vuelvo a poner un ejemplo bastante común, digamos, y ustedes mismos lo pueden ver, de que ya estuvieron en el colegio. Hay quienes siempre quieren ser delegados, son delegados, y ustedes mismos los escogen. En la universidad lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen algo de esto, ¿no? Entonces, por eso dice, esto ha sido una fuerte discusión y polémica que todavía no está satisfactoriamente resuelta. Yo diría que es parte de algo. Porque si decimos que el líder nace y no se le ayuda a desarrollarse, se perdió. Lo otro, el niño nace, pero no tiene genéticamente condiciones de líder, pero lo van formando, los padres lo van formando en la casa, le van dando cierta importancia. Va al colegio, lo mismo. Entonces, quiere decir que ese líder no nació, pero se hizo. ¿Algún comentario sobre lo que acabamos de decir? ¿O qué cosa es lo que ustedes piensan? ¿Algún comentario? Me quedé sin alumnos, se me fueron todos los alumnos, dejaron su computadora, algún comentario o alguna pregunta. Por Todo ahora no. claro, doctora. Perdón que no te escuché bien. Todo claro, doctora. ¿Cuáles son las condiciones del líder? Dentro de las condiciones que uno considera son las siguientes. Las ideas del líder y sus acciones movilizan a otros para luchar por objetivos y metas comunes. Entonces tenemos que ir hacia esto. Tenemos que tratar que nuestra facultad de medicina recupere, vamos, puestos perdidos y no esté tan bajo, ¿no? Vuelva a tener puestos en relación a otras facultades como lo tuvo antes. ¿Qué otra condición del líder? Consigue el apoyo de los demás sin dar orden. El líder nunca ordena, solamente lo miran y lo siguen porque dicen, ah, no, sí trabaja bien, vamos a hacer las cosas así. El líder no pide obediencia, sino pide compromiso. El líder obtiene la credibilidad a través de lo que es sus actuaciones. ¿Qué otra cosa? Da ejemplo y sirve de modelo para que otro lo siga. Visualiza el futuro. Si esa persona que se considera líder, vamos a decir, o simplemente es gerente, que no tiene condiciones de líder y no visualiza el futuro y solamente está viendo el presente mal, uno tiene que estar pensando con estos cambios externos, con estos cambios del medio ambiente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a cambiar mi universidad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo va a cambiar la enseñanza de la medicina? Ejemplos sueltos que les doy. Otra condición de líder es que fomenta la colaboración y el trabajo en equipo y está atento a nuevos avances y aprende rápidamente. Otra condición de líder sigue un planeamiento claramente proactivo, favorece las sinergias, lo que hay tanto dentro como fuera de nosotros, o sea, en el medio interno como en el medio externo. Genera una visión compartida. Tenemos como ejemplo la facultad. La facultad de medicina no es una isla. Tiene que tener una visión compartida con las otras facultades de la universidad. Pero lo más importante, porque eso es, digamos, tiene características propias de nuestra carrera, tiene que compartir esa visión con qué? Con las otras facultades de medicina. ¿Qué están haciendo las otras facultades de medicina
que yo no hago en mi facultad y que esto podría mejorar? ¿Qué están haciendo las otras facultades de medicina en relación a todos los temas y a todos los cambios que está dando el ministerio? Ejemplos que les digo. Y la otra cosa, experimenta y corre riesgos. Definitivamente, el comenzar a trabajar, el tener una visión compartida, el tratar de lograr lo que otra facultad de medicina hace, es un experimento. Y como experimento, tiene riesgos. ¿Que hay que asumirlos? Sí, hay que asumirlos. Porque si no, de lo contrario, nos vamos quedando en el tiempo. Y dicho sea de paso, quiero compartir y decirles que las organizaciones que se quedan en el tiempo, se quedaron. Ya no pueden avanzar. Ya cuando quieren dar el salto para estar en el camino o donde se está ahora, ya es sumamente difícil. ¿Alguna pregunta, comentario en relación a condiciones de líder? Todo bien, doctora. Todo claro por ahora. Espero que sea así. Continuamos. Y acá viene otra cosa, otro tema. ¿Cuáles son las tareas de líder? Son estas sí. El líder tiene que comprender, pero para comprender, primeramente tiene que conocer, tiene que saber. ¿Qué otra cosa? Tiene que entender a las otras personas. Tiene que saber cómo motivar a las otras personas. Tiene que saber qué desmotiva a esas personas. Entonces, no es, el hecho no es tan fácil, no es tan fácil, por eso decíamos que el 80% de las funciones que tiene el gerente se la pasa coordinando, decíamos, que queda el 20%. Ese 20% es sumamente poco para poder pensar y ver todo lo que nosotros estamos viendo en este momento. Entonces tiene que comprender a los demás. Y otra cosa, tiene que saber delegar. Y delegar es, bueno, te voy a delegar esta función, pero para delegar, y lo vamos a decir más adelante, tiene que saber a quién se delega, qué se delega y cómo se delega. Bueno, lo voy a dejar ahí porque más adelante lo vamos a ver. Y si no lo vemos, ustedes me hacen acordar para poderlo ver. El líder tiene que cultivar su carácter. Porque no puede haber un líder que sea un líder que se moleste, que se mortifique, que no esté de acuerdo, que no sepa trabajar en equipo. El líder tiene que formarse él, educarse él para conocer, pero también tiene que formar y educar a los demás. Y lo último, que es lo más difícil, tiene que reconocer. ¿Ya? Yo he sido gerente con condiciones de liderazgo, tantos años, he trabajado en esto, pero reconozco que también ya hay personas que están surgiendo y están trabajando a la par que yo trabajo, o de repente mejor de lo que yo trabajo. Tiene que reconocer. ¿Y por qué eso? Porque un momento tiene que dar un paso al costado y ceder a otra persona. Y entonces dicen, ay, pero ¿por qué? Imagínense si yo tengo el cargo, yo lo he tenido, yo lo tengo que tener siempre el cargo, ¿no? No siempre, porque los cargos también desgastan. Cuando uno está mucho tiempo en el cargo, ya a veces no piensa, no evalúa, sino ya entra en una rutina. Y la rutina es negativa, porque no puedo estar trabajando como trabajaba hace 10 o 15 años. Estoy en rutina, no puedo hacer. Y esto por poner un ejemplo y con el respeto de docentes, ¿no? Hay muchos que trabajan de esa manera y bueno, nunca leen y bueno, ya vengo dictando el curso hace 10, 15, 20 años y lo sigo dictando igualito. Puedo tener de repente la misma diapositiva, sí puedo tener las mismas diapositivas, que solo me sirven para guiar, ¿no?
para guiarme, para no estar pues perdido en qué momento, qué no dije o qué debería decir. Pero eso solamente es, uno tiene que irse actualizando. Así como las tareas, las características que hemos estado viendo del líder, es lo que se denomina las estrategias para liderar. ¿En qué estas estrategias se vale esa persona para poder liderar? Primeramente de la persuasión. ¿Cómo voy a persuadir? ¿Cómo voy a convencer? ¿Cómo voy a hacer para que las personas que me están siguiendo, a las cuales yo lidero, puedan trabajar bien conmigo? Ya les he dicho, lo más difícil es, digamos, en cómo se trabaja con las personas. Decimos, todos no pensamos iguales. No es que este sea bueno ni que este sea malo. No hay eso, este es bueno y este es malo, no. Diferentes formas de liderar, diferentes formas de gerenciar. Y acá aprovecho también para decirles algo. Uno no debe copiar, bien lo que digo, uno no debe copiar las formas de liderar, de gerenciar de otras personas. ¿Por qué? Básico, una idea completamente básica y simple. Las personalidades son diferentes. Y cuando uno trata de copiar o copia lo que otro hace, puede ser que le vaya bien. Sí, podría irle bien, podría irle bien, pero podría irle muy mal, porque no va de acuerdo con su forma de ser de esa persona. Persuasión. Luego, ¿qué otra estrategia para liderar? La integración. Hay que integrar a las personas. Y finalmente, la negociación. ¿Negociación para qué? Para que todos puedan trabajar en lo mismo y no trabajar en cosas completamente diferentes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? Todo claro, doctora. Sí. Gracias. Recomendaciones para liderar. Responsabilícese por las acciones y por las personas que tiene a su cargo. Ay, yo diría, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a responsabilizar? Primeramente, tratando de conocer a las personas que están a mi cargo. ¿Para qué? Para ver cuáles son sus características, cuáles son, digamos, qué cosa los puede motivar, qué cosa los puede ayudar o qué cosa los puede desmotivar. Es importante conocer a la persona porque si no, ¿cómo hablamos? ¿Cómo interactuamos con esa persona si no la conocemos? Otra recomendación, conózcase y conozca a los demás. Y ahí viene algo bastante difícil, ¿no? Conozca a los demás, pero para conocer a los demás, primeramente tiene uno que conocerse como está. Busque siempre mejorar. Y para buscar siempre mejorar, uno tiene que estar leyendo, tiene que estar actualizándose, tienen que estar viendo qué hacen a las otras personas que están ocupando cargos iguales al nuestro, qué cosas están haciendo, cómo lo están haciendo, de repente nos interesa en un momento hacer un benchmark. De ejemplo de una conducta correcta. Un gerente, voy a poner como gerente, o un líder, no puede tener una conducta incorrecta, ¿no? Entonces caeríamos en lo que decir, si este señor lidera, pero no en forma positiva, lidera en forma negativa. ¿Por qué? Comete errores, está seguro de que esos errores o que esas cosas deben ser así erróneamente, y entonces definitivamente eso es lo que enseña. Busque siempre, de ejemplo, una conducta correcta, desarrolle el potencial de su personal. Y en esto, que les voy a hacer claras, en una oportunidad hace
no digo muchos años, pero hace años, entró a gerenciar una determinada persona, joven, una persona joven, que ya tenía más experiencia en la gerencia, y trae de su principal asesor a un señor, primero con mucho conocimiento del tema, pero iba a gerenciar. La otra cosa, con experiencia, ya años gerenciando. Y no solamente gerenciando esa unidad, sino también otra unidad. Entonces yo me sorprendí y le dije lo siguiente, no voy a mentir. Claro, ya era mayor, ya tenía más años. Le dije, pero ¿cómo haces semejante cosa? ¿Cómo se te ocurre traer a este colega acá? Tú sabes que este colega hace años ya tuvo este cargo. Este colega ha pasado por otro cargo, por otro cargo, por otro cargo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú no vas a durar nada porque él te va a voltear. Digo las palabras que yo le dije a este colega joven. ¿Qué me contestó el colega? Y me dijo, justamente yo lo traigo por todo lo que sabe y por su experiencia, para poder aprender y trabajar con él. Ahora, si yo no aprendo y me quedo y no aprovecho su conocimiento y su experiencia, está muy bien que me voltee, porque a él le toca. Sinceramente, me quedé bastante sorprendida que una persona menor, una persona que estaba iniciándose en la gerencia, me dijera de esta manera. Lo pensé mucho y estaba justamente en lo cierto, ¿no? Entonces uno no tiene que tener temor de tener como un asesor, vamos a poner a una persona con muchas cualidades de gerente y que incluso ya ha gerenciado. ¿Por qué? Porque eso va a aprender y no se trata de quedarme en el cargo, sino se trata de hacer que esa organización funcione. Otra recomendación, creo que es la última, dice, muéstrese disponible. ¿Disponible para qué? Para poder trabajar con los demás, para poderles aconsejar, para poder ver, incluso decirle, me parece que te estás equivocando en esto, me parece que te has equivocado, me parece que te estás equivocando, yo lo haría así, piénsalo, y ahí queda, ¿no? Tampoco se le puede obligar a una persona que haga las cosas de diferente manera. ¿Qué otra recomendación? Cuide el bienestar de sus empleados. Cuide el bienestar de sus empleados, que no estén enfermos, que se sientan bien, que haya un buen clima organizacional. Eso ya lo hemos comentado en otras clases. Mantenga a todos informados de lo que se hace, de lo que se hizo, de lo que ustedes han encontrado y de lo que van a hacer en adelante. Fije metas que pueda alcanzar. Nadie puede sentarse, digamos, como gerente si no tiene metas. Las metas las va a encontrar. Lo que hay que hacer, evaluar. ¿Está bien? Sigo con esto trabajo. Pero no, yo creo que si agrego algo más o esto lo hago de otra manera, creo que puede ser mejor. ¿Qué otra recomendación? Tome decisiones correctas y oportunas, conozca su trabajo e infórmese, forme equipo de trabajo y reconozca los aportes de cada uno de sus miembros. Miren lo importante. Forme equipo de trabajo y reconozca los aportes de cada uno de sus miembros. Porque uno a veces no se percata que cada uno tiene un valor agregado. Todos hacen lo mismo, todos trabajan igual. Pero hay uno o dos por ahí que a lo que es la rutina de hacer algo, tienen algo más. Y eso es lo que hay que reconocer para poder incluir en el trabajo de... Siga la recomendación. Sea integrador. Trabaje y haga trabajar en equipo, ¿no?
Yo solo voy a trabajar. No quiero que sepan cómo trabajo. Porque si ellos sepan cómo trabajo, se pueden copiar. No, mejor que se copien, mejor que sepan. Porque nosotros uno puede creer que está trabajando bien, que está trabajando. Mantenga una actitud positiva, asuma responsabilidades. Y eso es lo que no les gusta a los gerentes, asumir responsabilidades. Porque cuando uno asume las responsabilidades, no es la persona que sigue haciendo lo mismo como se ha venido haciendo, no tiene riesgos. Cuando asume las responsabilidades, va a tener riesgos. Y justo a eso es lo que uno tiene que hacer frente. ¿Algún comentario sobre las recomendaciones? Que ya perdí el número, ¿cuántas son? Todas las recomendaciones que hemos dado para poder liderar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Me preocupa, se me fueron mis alumnos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hago? ¿Termino la clase porque no tengo alumnos o continúo sola? Todo claro, doctora. Gracias. Entonces puedo continuar, ¿ah? Porque si no ya no hago clase. Pasamos a otro tema. Manejo de conflictos. Hemos estado hablando de los conflictos. Entonces, primeramente, tendríamos que comenzar por ver la definición teórica de qué cosa es un conflicto. Y decimos que un conflicto es una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y o afectos entre individuos y grupos que se definen como mutuamente incompatibles. O sea, entre una persona o entre más personas, por eso dice grupos que se definen incompatibles. ¿Por qué se definen incompatibles? Porque piensan diferente, ¿no? Yo no pienso como tú, entonces. Yo no puedo hacer lo que tú haces. Ah, no, yo lo hago bien. Yo quiero que tú lo hagas igual. No es así. Dice, dos o más partes perciben que todo o en parte tienen intereses divergentes y así lo expresan. Definitivamente, ya hemos dicho, todas las personas no pensamos iguales, por eso es que tenemos ese tema, tenemos lo de los conflictos que estamos hablando. Por tanto, dice que el conflicto es la situación en la que existen actores que persiguen objetivos incompatibles. Incompatibles con lo que hacen los demás, con lo que piensan los demás, con lo que quisieran hacer los demás. Según Stan Gender, en 1967 dice que el conflicto es una situación en la que dos o más seres humanos desean objetivos que son percibidos como obtenibles por uno, pero no por ambos. El conflicto es una realidad inherente y circunstancial con la naturaleza humana. Yo les digo, todos pensamos diferente, no sé si puede, si hay conflicto, que tenemos que saber cómo manejar esa diferencia es lo importante. Por eso dice, donde hay personas, hay conflicto. El conflicto se genera cuando dos o más partes no son capaces de llegar a un acuerdo. ¿Y en qué se basa el tratamiento de conflictos? Dice que el tratamiento de los conflictos se basa en
identificar claramente el problema, no mezclar conflictos entre sí. Si tenemos un conflicto, una forma diferente de pensar en cómo vamos a enseñar medicina en los próximos 5 años, no podemos decir, bueno, queremos ver esto, cómo son los médicos que están saliendo de otra universidad, de la Universidad X. Eso es mezclar conflictos. ¿Qué otra cosa? Presentar los conflictos en términos de situación y no de comportamiento. Expresar el problema en términos de interés mutuo y no de una sola de las partes. ¿Y cuáles son las vías de solución para los conflictos? Recurrir a la autoridad superior si existe, a la norma o a la ley. Entonces yo les digo una cosa. Personalmente, ¿yo qué haría? La autoridad superior conoce mucho, sabe mucho, tiene mucha experiencia. Pero yo primeramente comenzaría por ver si hay una norma o hay una ley en relación a esto. Y si hay una norma o una ley, primeramente comienzo a ver esto y cómo trabajo. Y después ya puedo recurrir a una autoridad superior que conoce más de esta norma que yo. El arbitraje y la mediación por expertos. Entonces serían las 3 vías para poder solucionar un conflicto. Y entre las estrategias de solución de conflictos tenemos lo siguiente: la negociación, que es el proceso por el cual 2 o más partes resuelven un asunto sobre el cual pueden tener intereses, necesidades o deseos diversos. La mediación de la negociación es lo que acabamos de decir. La mediación es el proceso de intervención en el cual un interventor, una persona neutral, ayuda a las partes, dice, en conflicto a lograr un acuerdo. Y el arbitraje es el proceso en el cual un interventor neutral recibe la prueba de las partes en conflicto y a base de la prueba presentada emite una decisión. Entonces tenemos las 3 estrategias para solucionar conflictos: negociación, mediación y arbitraje. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? Todo claro, doctora. Continuamos, gracias. Finalmente, negociación. Dice que la negociación es el acercamiento de las partes opuestas hacia una posición mutuamente aceptable. Vamos a negociar para tratar de pensar iguales, no tanto de pensar iguales, no, sino de poder solucionar este problema o de poder llevar esto adelante de diferente manera. Yo como pienso, tú como piensas. Y estamos negociando qué nos interesa, que ese objetivo del hospital se dé. Podemos decir también que la negociación es el proceso en el que 2 o más partes con intereses personales y conflictivos se reúnen para presentar y discutir propuestas explícitas destinadas ¿a qué? A llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son los objetivos de la negociación? Llegar a un acuerdo, es lo principal. Vamos a negociar para llegar a un acuerdo. ¿Qué cosa es lo que hacemos? Vamos a fusionar estos 2 cursos, porque eso es lo que toca hacer en este nuevo plan de estudio. No romper la posibilidad de seguir negociando en otras circunstancias. ¿Cuáles son las características de esa negociación? Negociar es estar dispuesto a ceder. En toda negociación se tiene que perder algo. Por eso es importante el saber negociar. Pero es importante no digamos primero el saber negociar,
sino tener conocimiento de lo que uno hace, de lo que, en qué se está trabajando, a dónde nos dirigimos, qué es lo que buscamos, cuál es nuestro objetivo. El objetivo no mío, no mi objetivo personal, sino el objetivo de la organización. Decimos también que negociar no es un juego, es una habilidad directiva. Y es una habilidad directiva muy difícil de tener. No voy a decir nombres, pero sí les diré que hace años habían solamente, se puede decir, 2 personas, hablamos del Ministerio de Salud, ¿no? Las cuales podían negociar, no solamente acá en el Perú, sino también con el extranjero, porque no es fácil esa habilidad de negociar. Dice que negociar se aprende y perfecciona con la práctica, desde luego. Nadie nace sabiendo. Muchas veces me dicen, pero ¿cómo se hace esto? Que yo no, que me equivoco. No te preocupes. Nadie nació sabiendo. Todos aprendemos. Incluso para aprender vamos tropezando, nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar, pero de eso aprendemos. ¿Cuál es la preparación para la negociación? Primeramente definir el objetivo. ¿Qué vamos a negociar? Y en ese definir el objetivo está qué puedo perder, qué puedo entregar, qué puedo dar para que esto salga adelante. Definir cuáles pueden ser los objetivos de la otra parte. Por eso, y acaba un consejo, es preferible primero escuchar. Porque si no, si comienzo a hablar y sigo hablando y creo que es importante que yo dé a conocer mis puntos de vista, estoy equivocado. O estoy equivocado. Me interesa saber qué piensan los demás. Recoger la información necesaria, establecer el margen de la maniobra, determinar la estrategia. ¿Qué otra cosa tenemos en la preparación para la negociación? Valorar la capacidad y fuerza de poder de que disponemos y de la que dispone la otra parte. Miren, tenemos que ver cómo estamos nosotros, pero nos interesa saber cómo está la otra parte. De repente está mejor que nosotros, tiene más conocimiento, tiene más fuerza, tiene más apoyo, conoce más. Ver qué concesiones podemos hacer, las concesiones que podemos perder, qué podemos ofrecer. Redactar una propuesta, determinar los acuerdos a los cuales se puede llegar. Y ese proceso de negociación tiene etapas. Entre las etapas son las siguientes. Primeramente, la fase de apertura y toma de contacto. La fase para establecer los planteamientos. La fase de generación de opciones. La fase de creación del acuerdo. Pero no termina la negociación en que ya hemos llegado a este acuerdo. Porque si llegamos a este acuerdo, decimos, ya llegamos a este acuerdo, ya nos retiramos, ya hasta luego, cada uno se va. ¿Y en qué quedamos? ¿Se hizo? ¿No se hizo? ¿Cuánto de lo que habíamos planeado se ha hecho? Por lo tanto, es muy importante la fase de seguimiento de los acuerdos, porque no podemos estar negociando sobre el mismo tema todos los años. Y acá voy a poner un ejemplo que bueno, no se asemeja mucho, pero nos puede dar la idea. Todos los años tenemos friaje en las zonas altoandinas. Todos los años. ¿Por qué? Porque ese es el clima de esa zona. Y entonces, ¿qué se hace? Todos los años se vienen haciendo planes para esto, ¿cómo se llama? Enfrentar este problema. Pero ¿por qué tiene que hacerse todos los años? Ya lo sabemos que todos los años lo vamos a tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? ¿Qué se hizo el año pasado? ¿Qué se hicieron hace 5 años? ¿Qué acuerdos se tomaron? Y no comenzar de cero a planificar cuando sabemos que esto se repite. Sería diferente si hablásemos, por ejemplo, de un fenómeno del ¿qué error? ¿Algún comentario?
¿Algún comentario? ¿Qué errores tenemos que evitar en la negociación? Objetivos mal definidos. No hemos definido bien los objetivos, más bien nos va a traer problemas. Aparición prematura de posturas firmes e inflexibles. No saber escuchar. No saber revelar la información de la que disponemos de forma progresiva, gradual y en el momento oportuno. Predominio de la emotividad sobre la racionalidad. Pensar en términos de vencer, de ganar a costa de la otra parte. Si nosotros tratamos de evitar todo esto, yo creo que nuestra negociación puede ser positiva. Y finalmente, para negociar con éxito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si no se necesita negociar, no negociemos. ¿Por qué estamos perdiendo tiempo? Simplemente podemos tomar la decisión de hacer esto de esta manera. No negociar con intermediarios, porque de repente los intermediarios no conocen el tema tan bien como lo conoce uno. Tener un plan de negociación y se dice, el que pregunta, dirige, domina la situación, el que pregunta. Tratar que el número de miembros para negociar sea el mismo. No puede negociar una persona de un lado con 4 personas del otro lado, con 3. No perder nunca la cara, ni hacerla perder. No alardear jamás del éxito obtenido, porque cuando un grupo o una persona de un lado está obteniendo éxito, ya se ponen, ya, estamos consiguiendo, bueno, lo mejor que hemos conseguido, lo hemos traído nosotros acá. ¿Qué estamos haciendo? Alardear el éxito obtenido. Y algo que no solamente es para la negociación, sino es para todo. Aprender de los errores. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario final? ¿Alguna pregunta, comentario final? Yo sí voy a hacer un comentario. Lamentablemente eso que yo veo acá, que no hay ninguna pregunta, que no hay ningún comentario, me hace pensar que pusieron su computadora para poder tener la asistencia, estar registrados ahí. No sé si el licenciado les está pasando la asistencia. Y se fue. ¿Cuál es el resultado? Ustedes no aprenden y que después tenemos jalado como hemos tenido en esta primera evaluación que tenemos 9 desaprobados y después recién se dan cuenta y ahora qué hacemos, cómo hacemos. Y mucho cuidado, en gerencia también en alguna oportunidad hemos tenido 1 y 2 desaprobados. Y bueno, tampoco tratemos de trabajar ni esto por la nota, sino por lo que esto va a servir para el futuro. Y no solamente hablo de mi asignatura, sino de todas las asignaturas que tenemos en plan. Entonces, con esto estaríamos dando por concluida la clase. He visto que hay un comunicado del despacho del vicerrector académico en el cual dice que las clases del día miércoles 14 por el paro que va a haber se suspenden y pasan para el miércoles siguiente, ¿no? Para la siguiente semana. Pregunto yo, nuestra clase es virtual. Creo que no tenemos por qué suspender. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, No, doctora. entonces no tenemos por qué suspenderla porque ustedes están en su casa y con su computadora, yo estoy en mi casa con mi computadora y no hay problema. Entonces, continuamos el día miércoles con la segunda parte de dirección. Buenas tardes y nos dan unos minutos, unos 15, 20 minutos para poder ver lo del seminario, ¿sí? Entonces, hasta el día miércoles. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, Gracias. doctora. Gracias.